noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El balance del ministro de Hacienda. Esta noche nos acompaña el ministro saliente, José Manuel Restrepo, para evaluar los logros, las dificultades y los pendientes que quedan tras su gestión al frente de esta cartera. En minutos, una entrevista especial hablando de las finanzas de la nación. Avances de las energías limpias. Una empresa paisa impulsa el primer carro colombiano que se mueve a base de hidrógeno. La historia desde Medellín con nuestro corresponsal Andrés Noreña. La movida en el negocio del agua. Una compañía española acaba de adquirir varias empresas colombianas dedicadas a la producción y distribución de agua. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando del balance del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien está a 2 semanas de terminar su gestión, al igual que el resto del gobierno del presidente Iván Duque. Muchas dificultades fueron enfrentadas, muchos logros alcanzados y algunos temas que seguramente quedaron pendientes. Señor ministro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Gracias por acompañarnos, por atendernos. Buenas noches, Víctor. Un saludo a usted y a todos los que están viendo Signo Pesos en este momento. Ministro, a esta altura del paseo, ya faltando 2 o 3 semanas para entregar el cargo, da mucha nostalgia despedirse de un cargo tan importante, además en una coyuntura tan especial, no solo para Colombia, sino en el mundo. La economía mundial, creo que recientemente nunca había vivido una crisis como la que tuvimos que afrontar. Da mucha nostalgia, Víctor, sin duda alguna, salir de este potro tan difícil de domar, que entre otras además nos correspondió en un momento muy complicado de la vida económica de Colombia. Y da nostalgia también, ¿sabe por qué? Porque para mí ha sido muy grato el haber podido tener la oportunidad de recorrer el país como ministro de Hacienda. Eso no lo hacen normalmente los ministros de Hacienda, hablar con la gente, con los jóvenes, hablar con los empresarios, hablar con los sindicatos, hablar con los entes territoriales, hablar con los beneficiarios de programas sociales. Eso ha sido muy grato y eso me va a hacer falta, porque para mí me nutría mucho oír a la gente y ver cómo se beneficiaba de los programas que se lideraban desde Hacienda. A veces, y le confieso, ministro, desde los medios de comunicación a veces nos da un poco de temor tratar temas muy espesos, ¿no? Muy técnicos, como las reformas tributarias, los detalles de ciertas cosas, en fin. Yo recuerdo que hizo una campaña por todo el país explicando antes y después de aprobada su reforma tributaria para contarle a la gente cuál era el contenido. ¿Usted qué percepción recibió? ¿Qué tan abiertos están los colombianos para entender de economía? Mire, hoy más que nunca los colombianos, pero lo mismo los latinoamericanos, todos están ávidos de que si se hace una discusión de una reforma tributaria, hay que lograr 3 cosas importantes: comunicar, comunicar, comunicar. Y hay que hablar con la gente. Y hay que tener un sentido empático para entender qué es lo que le está sucediendo a la gente en el contexto particular. Eso fue lo que yo hice recorriendo la totalidad de los departamentos de Colombia. Y en esas conversaciones la gente pues obviamente expresaba la preocupación de que estábamos saliendo de una pandemia y que la reforma tributaria pues no podía afectar a los más vulnerables, ni a la clase media, ni a los pensionados. Entonces siempre me puse en la misión de decirles, de insistirles y además de comprometerme con ellos, de que yo no iba a afectar con la ley de inversión social ni a los más vulnerables, ni a los pensionados, ni a las clases medias de Colombia. Y eso fue muy importante en esa comunicación. Pues muy interesante eso. Ministro, además porque se viene una nueva reforma tributaria y seguramente todos estos consejos pueden servir, la comunicación muy importante. Pero ministro, una reactivación económica muy fuerte, el año pasado creciendo a 2 dígitos, este año con crecimientos impresionantes cuando el mundo se está desacelerando. Analistas nacionales e internacionales reconocen esa fuerte reactivación que seguimos presentando en medio de un contexto muy difícil a nivel internacional. ¿Por qué muchos reconocen a nivel externo y los analistas del mercado ese impresionante repunte que está teniendo la economía, pero de pronto aquí muchos no reconocemos lo mismo? ¿De pronto no llega esa economía a todos los rincones del país? Yo creo que es un hecho que el mundo lo reconoce. O sea, The Economist nos dijo recientemente, segunda economía que mejor está en el indicador de reactivación global del mundo. La OCDE ya lo señala, Colombia va a ser el país número 1 en crecimiento en todos los demás países de la OCDE en el 2022. Fuimos cuarto en el 2021. Colombia es el país a quien más le aumentaron la perspectiva de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, más que duplica
el valor de América Latina por Banco Mundial, más que duplica también las perspectivas de crecimiento de América Latina en lo que ha señalado también la OCDE. Pero a nivel local yo creo que esto ha venido generando poco a poco un entendimiento de la gente de que esto también ha tenido un reflejo en su vida diaria. Y se lo pongo de la siguiente manera. Ya se recuperó el 100% del empleo perdido en la pandemia. En el último mes lo logramos. Pero evidentemente hubo muchas personas que sufrieron porque perdieron su empleo durante un tiempo importante. Entonces, pues de alguna manera reaccionaron a eso. Los niveles de pobreza multidimensional ya se mejoraron con respecto a los que teníamos antes de pandemia. Los niveles de equidad ya se mejoraron respecto a los que teníamos antes de pandemia. Los niveles de formalización laboral también van teniendo cifras récord en la historia de nuestro país. Eso poco a poco va llegando al ciudadano. Evidentemente algunos no lo reconocerán porque estamos en un debate político y eso es normal en la discusión política, pero los hechos son tozudos y los hechos van demostrando que este ha sido una reactivación exitosa en el mundo, comparativamente en Colombia, pero sobre todo una reactivación con corazón de empleo, con corazón de destruir pues esa pobreza que se generó en la pandemia, con corazón de lograr de nuevo los niveles de equidad que teníamos antes de pandemia. Ministro, ahora sí, balances. Cuando llega la pandemia, entramos en esa enorme crisis económica, el país tiene que endeudarse para atender la crisis sanitaria y la emergencia económica. Se creó una cosa que se llamó el FOME, un fondo de donde se destinaban recursos para atender toda esta situación. ¿Cuál fue el balance? ¿Cuánta plata finalmente se ejecutó? ¿Cuánta plata finalmente se distribuyó, se canalizó a través de este fondo? Pues más de 44 billones de pesos. Pero no solamente fue eso, Víctor. Nosotros logramos con los recursos de distinto tipo de presupuesto de la nación canalizar 11% del Producto Interno Bruto para dentro y fuera de presupuesto atender las necesidades de la sociedad en medio de esa pandemia. Y fueron tres frentes. El primero de ellos, atender las necesidades en salud. Usted hoy ve hospitales que tienen acceso a unidades de cuidado intensivo, de ventilación, que no veía antes nunca, que nunca se lo hubieran imaginado tener a lo largo de su historia. Atendimos también vacunación, pruebas, hicimos el esfuerzo de recurso adicional para el talento humano, fortalecimos la caja y la liquidez de las instituciones prestadoras de servicio de salud. Protegimos el empleo, 4.5 millones de empleos protegidos con el subsidio de la nómina. Lo reactivé con la ley de inversión social por un tiempo, especialmente para el micro y el pequeño empresario. Creamos líneas de garantía en crédito, más de 30 billones de pesos distribuidos por el Fondo Nacional de Garantías con crédito, con las garantías subsidiadas por parte del Estado. Y finalmente hicimos un esfuerzo gigantesco en incrementar los programas sociales. Transitamos de 3 millones de hogares beneficiados de transferencias monetarias a 10 millones de hogares. 10 millones de hogares. Más de 29 millones de colombianos, más de la mitad de la población de este país. Es que el esfuerzo que se hizo en medio de la pandemia fue muy significativo. Evidentemente eso tuvo un costo fiscal, pero logramos salir adelante de la pandemia. Y le voy a decir una cosa, los datos indican que esta ha sido la reactivación más rápida comparativamente con otros problemas que ha tenido Colombia a lo largo de su historia. Ministro, hablando de todas esas transferencias, ¿qué va a pasar con ellas? Cuando ustedes dejen el gobierno, ¿qué va a pasar con el ingreso solidario? ¿Se acaba? ¿Qué va a pasar con la devolución del IVA? ¿Será que se acaba? ¿Qué va a pasar con algunos apoyos que reciben las empresas para mantener y conservar el empleo de, sobre todo, colombianos jóvenes? ¿Qué va a pasar con todas esas transferencias y ayudas? Nosotros seguramente vamos a continuar con una cantidad de programas que tenían el carácter de permanentes. Es el caso, por ejemplo, de la matrícula cero, gratuita en educación superior. Los incentivos al empleo van a continuar por un periodo de tiempo. Buena parte de los programas sociales que existieron y que son de carácter permanente continuarán. Algunos de ellos necesitarán una evaluación, como lo contempla la Ley de Inversión Social, por ejemplo, para ingreso solidario, para que el siguiente gobierno tome la mejor decisión que decida de allí en adelante. Pero los programas sociales, en su grandísima mayoría, van a continuar con recursos del presupuesto general de la nación. Aquellos que tenían un carácter temporal, pues seguramente tenderán a irse desmontando, como el subsidio a la nómina, entre otros. Ministro, usted me hablaba de la pobreza multidimensional, efectivamente ya está en niveles previos a la pandemia, pero hay otro indicador que es la pobreza monetaria, la que se mide a partir de los ingresos de las personas, y ese todavía no se ha recuperado tanto ese indicador, es decir, todavía casi 20 millones de colombianos en la pobreza monetaria.
¿Quedó faltando algo para recuperar este indicador? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que en materia de pobreza extrema, pues se logra algo importante, pero evidentemente el camino tiene que continuar. Por eso el esfuerzo tiene que continuar desde la perspectiva social de aquí en adelante. Cuando nosotros nos enfrentamos al impacto de la pandemia, pues efectivamente la pobreza extrema transita del 9 al 15%. Si no hubiéramos intervenido con programas como los que intervenimos en ese momento, pues la pobreza extrema hubiera podido llegar al 19%. En este momento ya está en el 12%. Todavía hace falta por lo menos 3 puntos para llegar a los niveles que teníamos antes de pandemia en pobreza extrema. Y en pobreza monetaria, sí, se aumentó de 35 a 42 en la pandemia. En este momento estamos cerca del 39. Todavía hace falta. Y yo creo que este es el esfuerzo que continúa seguramente en el próximo gobierno. Pero en esa pobreza multidimensional que mide distintas variables, yo creo que hay un avance igualmente sustantivo, así como en materia de equidad, porque en equidad retornamos a los niveles que teníamos antes de pandemia. Nadie niega que después de haber vivido el peor choque en la historia económica de nuestro país, sigamos teniendo desafíos. Claro que sí, y afortunadamente los tenemos, pero también nadie niega que se han logrado unos resultados importantes. Voy a ponerle un ejemplo. Se recuperaron ya 5.7 millones de empleos. Todos los empleos que se perdieron en pandemia se recuperaron, que todavía hace falta, como estructuralmente ha sido siempre un compromiso del país, mejorar en tasa de desempleo, sin duda alguna, pero se mejoró lo que yo acabo de señalar, y es que se recuperaron la totalidad de los empleos perdidos en pandemia. Ministro, en el nuevo gobierno, pues ya desde el nuevo gobierno anunciaron que se acababan los días sin IVA. Y yo ya perdí la cuenta, pero creo que se hicieron 7 u 8 jornadas durante el gobierno del presidente Iván Duque. En algún momento se hablaba de que esto servía para darle un estartazo a la economía que estaba muy decaída en ese momento. ¿Sirvió con ese propósito? ¿Es una política que debería permanecer? ¿Eso sí llegó a las clases más vulnerables? No solamente se hablaba, incluso una organización como Radar, en cabeza de Camilo Herrera, señaló que fue el detonante de la reactivación cuando arrancó el primer día sin IVA en nuestro país. Los días sin IVA han multiplicado de 6 billones de ventas diarias a 10 billones de ventas diarias. Los días sin IVA han permitido no disminuir, aumentar el recaudo. En el 2021 el recaudo del IVA aumentó 1.7 billones de pesos, en buena medida gracias a los días sin IVA, porque es que la gente no sabe que en los días sin IVA el grueso de los bienes no son los que tienen el beneficio, sino los que no tienen. Y esos todos contribuyen adicionalmente porque hay una mayor dinámica de demanda. Pero además, voy a decirlo francamente, los días sin IVA han contribuido a que, motivando el comercio, se motive la industria y se motiven los servicios. Un ejemplo de eso, el sector confecciones. Es un sector que se ha reactivado en buena medida gracias a los días sin IVA. Y creo que así como este, hay muchos otros sectores que se benefician con esta iniciativa. Respeto profundamente las decisiones que se tomen de aquí en adelante, pero creo que sin duda alguna ha sido ampliamente detonantes de esa dinámica del consumo interno que ha sido fundamental para el crecimiento de la economía. Es que no de otra manera puede uno entender cómo en el último mes, en el mes de mayo, nosotros estemos creciendo en indicador de seguimiento de la actividad económica 16.5%. En el mes de abril 12.5%, en el primer trimestre de este año más del 8%, siendo de los primeros países, como lo acaba de decir en la OCDE, en mayor crecimiento. Ministro, permítame unos segunditos, hago una pausa y ya vuelvo con usted para rematar este balance y hablar un poco sobre perspectivas. Ya volvemos con la segunda parte de esta conversación con el ministro saliente de Hacienda. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Estamos dialogando con el ministro de Hacienda saliente, con el doctor José Manuel Restrepo. Ministro, estamos aquí hablando un poquitico de las duras y las maduras. Hablemos un poquitico de las duras, de temas no tan chéveres, ¿no? Porque, ministro, de todas formas quedan muchos retos. Hay personas que dicen que perder el grado de inversión le ha costado mucho a Colombia. ¿Cuál de pronto ha sido el error de pronto desde el Ministerio de Hacienda hablando de esta relación con las calificadoras de riesgo y con los mercados, y pues perder el grado de inversión al parecer fue muy fácil y recuperarlo va a ser muy difícil? Pues fíjese usted que fue de esos momentos difíciles en la cartera de Hacienda. ¿Sabe cuándo perdimos 2 grados de inversión? Porque sostuvieron 2, pero perdimos 2. Al día siguiente que yo me posesioné, al día siguiente yo recibí el anuncio. Yo tuve que poner la cara ese día a todos los colombianos y decir, sí, 2 calificadoras nos han retirado el grado de inversión.
y dije ese día, yo me comprometo a trabajar en pavimentar el camino para que sea posible, seguramente, al cabo de algunos años y seguramente en un siguiente gobierno, ese grado de inversión. Y entonces estudié qué era lo que habían dicho todas las calificadoras de riesgo, las que lo habían sostenido y las que no. Todas decían hay que trabajar en 3 frentes. Primer frente, hay que crecer. Y estamos demostrando que somos el país que más crece de los de la OCDE en el mundo. Segundo frente, hay que lograr el ajuste de las finanzas públicas. Nosotros hemos acelerado 10 años el ajuste de las finanzas públicas. En este año y 3 meses que he estado al frente de la cartera, redujimos el déficit fiscal 3 puntos porcentuales del PIB. Logramos que la deuda pública no fuera del 67, que era lo previsto para este año, sino fuera del 56,5, ancla de deuda, al lado del ancla de deuda pública. Es decir, hemos acelerado este proceso. Y en tercer lugar nos decía, hay que avanzar en reducir el déficit de balance en cuenta corriente. En eso estamos, diversificando las exportaciones. Usted sabe que las exportaciones no mineras, y eso me siento orgulloso además como exministro de Comercio, hoy son las más altas en la historia de Colombia. Se ha logrado una diversificación verdaderamente importante en materia exportadora. Falta mucho seguramente, pero hay que seguir ese camino. La reducción del déficit va también en la dirección de reducir el déficit de balance en cuenta corriente, y esos son los 3 pilares sobre los cuales yo he venido pavimentando el camino, y seguramente el ministro Campos, su equipo de trabajo, continuará sobre esa estrategia, y pues ellos podrán seguramente avanzar en esa recuperación del grado de inversión. Muchos analistas cuando intentan explicar, por ejemplo, lo que ha ocurrido recientemente con la cotización del dólar, ministro, que sube en Colombia en ciertos días más de lo que sube en otros países, inclusive aquí de la región, dicen que es que tenemos unas vulnerabilidades externas. Por ejemplo, ese gran déficit en la cuenta corriente, también miran el déficit fiscal que tenemos y dicen, estamos vulnerables frente digamos, a choques externos, y por eso aquí la reacción por Y o X motivo es más fuerte que en otros países. De pronto faltó hacer un poquitico más para cerrar esos déficits, el fiscal y el déficit externo, la cuenta corriente. Sin decir que el déficit de balance en cuenta corriente no sea relevante para eso, también es importante decir que hace un mes Colombia, con las mismas circunstancias del déficit de balanza en cuenta corriente, las mismas circunstancias, ocupaba el lugar número 5 de mejor comportamiento de tasa de cambio en los países emergentes. Con esto lo que quiero decir es que sin duda alguna hay que seguir trabajando en este frente, pero también en simultánea hay que ir logrando unos niveles de certidumbre sobre muchos temas que normalmente se dan o se generan incertidumbres en medio de un año electoral, y que creo que seguramente ya con el devenir del camino tendremos más claridades que también van a ayudar a que se cierre ciertas volatilidades en la tasa de cambio. Ahora, también es importante decir que en el mundo estamos enfrentando escenarios complejos de subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central Europeo, movimientos de tasas de interés de países vecinos. Hay que seguir haciendo esa tarea. Y sin duda, Víctor, yo creo que hay que seguir haciendo el mayor esfuerzo por disminuir ese déficit de balanza en cuenta corriente, aumentando las exportaciones y acelerando, como lo acabamos de señalar, que hemos venido haciendo, el cierre o la disminución del déficit fiscal. Ministro, la inflación, el gran dolor de cabeza ahorita para los colombianos y para muchas personas en el mundo. ¿Qué faltó? ¿Qué más se puede hacer? Porque cada rato el DANE nos informa que sigue y sigue creciendo la inflación y que estamos llegando a los niveles más altos en 22 años. De hecho, los muchachos de hoy, ministro, los que tienen 18, 19 años, que empiezan a trabajar y a recibir sus primeros ingresos, pues nunca antes se han enfrentado a una carestía tan brava como la que estamos viviendo hoy por hoy. Y es un drama de Colombia, es un drama de América Latina. América Latina tiene más que el valor de Colombia. La OCDE en promedio tiene más que Colombia. Estados Unidos tiene poco más del 9%, Alemania lo mismo, Holanda, España por encima de Colombia. Esa es una problemática global. ¿Yo qué le digo? Hemos dispuesto la totalidad de la caja de herramientas posible para enfrentar. Política de normalización monetaria, se ha tomado las decisiones desde la Junta del Banco. Reducir el déficit fiscal para que haya menos presión sobre tasa de cambio, lo hemos venido haciendo. El esfuerzo de subsidios en materia de combustibles, también lo hemos venido haciendo. Disminuir los fletes en los insumos agropecuarios, lo hemos hecho. Sacar los fletes de base de aranceles y de IVA, disminuir aranceles, subsidiar producción agropecuaria en crédito, subsidiar seguro agropecuario, disminuir costos logísticos en puertos por parte del Ministerio de Comercio.
todas las herramientas posibles y otras más, recursos para que los programas sociales tengan más valor para esas familias más vulnerables y atender el impacto de precios. Yo sí creo que a lo largo del segundo semestre de este año la inflación va a tender a disminuir, entre otras además ya lo estamos viendo en alimentos, ese es un detonante importante, lo mismo en el índice del IPP, que también es un detonante del IPC. Creo que la tendencia es a que la inflación anualizada tienda a ceder. Yo creo que eso se va a ir dando a lo largo del segundo semestre de este año. Ministro, un mensaje, yo no sé si se lo estén pidiendo, un consejo, yo no sé, pero si usted pudiera desde esta cartera saliente enviarle un consejo al nuevo ministro de Hacienda, al nuevo equipo económico, ¿cuál podría ser? No, Víctor, yo no le mando mensajes, ni recomendaciones, ni consejos al gobierno entrante. Por el contrario, agradecimiento porque el empalme ha sido transparente, el empalme ha sido amable, el empalme ha sido institucional y democrático. Como colombiano, solo y lo único que espero de verdad de corazón es que a Colombia le vaya mejor que lo que estamos viviendo actualmente, muchísimo mejor, que crezca más, que tenga un mejor comportamiento fiscal, que los sectores productivos exporten más. Eso es lo que queremos como colombianos, porque si al país le va bien, pues a todos y cada uno de nosotros nos va a ir mejor como ciudadanos también. Pero yo vi un trino suyo cuando eligieron o nombraron al doctor Ocampo y me pareció entenderle que para usted quedaba la economía en buenas manos. Sin duda, yo siempre he sido un admirador del doctor Ocampo, me parece que es un economista respetado, reputado, es un académico también muy importante, lo reconoce el mundo, ha sido exministro de Hacienda y creo firmemente en que él, su equipo de trabajo seguramente habrán de hacer una muy buena gestión por el país, lo esperamos que sea así y bueno, lo importante es que aquí se pueda construir desde lo construido, siempre hay la posibilidad de mejorar programas, proyectos o iniciativas, siempre hay la posibilidad de cambiar algunos otros, siempre habrá la posibilidad de poner otros distintos según los acentos del momento. De eso se trata la construcción democrática en un país como Colombia. Pues ministro, muchas gracias por esos minutos. Algo muy rápido, ¿lo voy a volver a ver en la academia o qué va a pasar con usted? Pues, ¿Qué planes tiene? Lo primero que tengo que hacer es esperar de pronto alguna llamada de alguna universidad que me diga, hombre, yo quiero que usted me dé una clase de introducción a la economía o de macroeconomía. Yo me iría feliz a enseñarle de nuevo a mis jóvenes. Mi vida ha sido formando seres humanos, formando talento en este país, haciéndolo con generosidad. Me encanta ir a mi clase, de verdad la disfruto enormemente y espero que sea así, por lo menos que tenga esa posibilidad. Bueno, estaremos muy pendientes de sus siguientes pasos. Ministro, muchas gracias, no por nosotros, como Signo Pesos de Noticias Caracol, sino gracias por siempre sacar un tiempo para explicarles los anuncios del gobierno en materia económica a nuestros televidentes, a nuestros usuarios de las redes sociales. Muchas gracias por tantas entrevistas que usted nos concedió y le deseamos la mejor de las suertes, ministro. Y muchas gracias a todos los que ven Signo Pesos, que ha sido muy grato el poder compartir contigo. Sin duda, tu equipo es extraordinario en estos temas económicos. Muchas gracias. Gracias, ministro. Feliz noche. La verdad hay que decirla, siempre que requeríamos del ministro para resolver algunas dudas, él estaba dispuesto y nos atendía para explicarnos los detalles de los anuncios. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está Colombia frente a sus países vecinos en el tema de la población subalimentada. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 62.000 y corresponde al número de operadores turísticos legales que hay actualmente en el país. Según el reporte del Ministerio de Comercio, esa cifra era de 31.000 en el año 2018, es decir, que en 4 años se duplicó gracias a la actividad, a ciertas decisiones y actividades del gobierno para promover la formalización de estas empresas. Y voceros de la industria del gas propano se quejaron hoy porque Ecopetrol no les cumplió la promesa de que iba a mantener un par de meses más la rebaja en el precio de este producto. Además, porque redujo las cantidades de GLP que saca al mercado. Veamos lo que dice. El mercado de GLP durante el primer semestre de 2022 venía disfrutando de un descuento que otorgó Ecopetrol del 30% en su producto a los distribuidores. Descuento que se transmitía directamente a los usuarios con un adicional que ponían los distribuidores mismos. Esto certificado y confirmado por la Superintendencia de Servicios Públicos, quien nos vigila.
En junio, Ecopetrol prometió hacer o mantener la medida de descuento por los meses de julio y agosto en un evento público. Asimismo, anunció también el aporte de mayores cantidades al mercado. La CREG en su momento hizo lo correspondiente, la parte regulatoria, para permitir las condiciones para que esto se diera, pero desafortunadamente la medida prometida no llegó, no se dio cumplimiento por parte de Ecopetrol. Esto significa que a partir del 1 de julio, el producto, el GLP que compran en cilindros los usuarios, haya subido alrededor de un 15%. Y adicionalmente, al no entregar las cantidades completas en el mes de julio, estamos en riesgo de subir por cada 5% que no entrega Ecopetrol unos 50 pesos más por kilo de cilindro. Es decir, un cilindro de 40 libras o de 18 kilos está alrededor de los 80.000 pesos, subió a 92.000 y podría eventualmente subir unos 800 o 900 pesos más. Todo esto repercute en un usuario estrato 1 y 2 en condición de vulnerabilidad con riesgo de volver a la leña. Llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien nos trae noticias de los negocios. Juan, buenas noches. Su tema para hoy. Adelante, bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle de negocios en el sector de los servicios públicos y hoy también pues esta compra que hace la española Aqualia, especializada en el tema de aguas, acueductos, el ciclo del agua de las concesiones de la francesa Saur en Colombia. Ese negocio incluye 6 empresas concesionarias responsables de la producción y distribución de agua potable y alcantarillado en 11 municipios de 3 departamentos de la costa norte colombiana, en concesiones con una duración media de 15 años. En plata, es un negocio que en ese periodo de tiempo puede aportar unos 440 millones de euros a su cartera de ingresos. Juan, ¿y las operaciones de cuáles municipios hicieron parte de este negocio? Pues mire, las 6 empresas concesionarias que Aqualia está comprando están en el Maicao, Albania, Aracataca, Fundación, El Retén y una en el sur del Atlántico. Las concesiones adquiridas atienden a 425.000 personas en ciudades, pero con la operación, la compañía española duplica la población atendida en Colombia hasta alcanzar los 900.000 habitantes. Ahora, Aqualia, es importante saberlo, es la 4ª empresa de gestión del agua de Europa y la 9ª del mundo por población servida. Presta servicio a cerca de 30 millones de personas en 17 países y en Colombia inició su actividad concesional en el país por allá en el año 2020, cuando adquirió las empresas que prestaban servicios en 12 municipios de los departamentos de Córdoba. Y esta pues es la movida de hoy sobre aguas, acueductos, con esta compra que hace Aqualia de las operaciones de Saur en Colombia. Juan, muchas gracias. Lo esperamos ya la próxima semana con más movidas empresariales, porque ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.423 pesos con 86 centavos, subió más de 13 pesos el dólar hoy en nuestro país. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo una caída pequeña de 0,13%. Se ubicó en $103 con 73 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para el fin de semana a 2.213.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una importante caída del 2,46%. Fuimos la bolsa que más bajó en el mundo. La acción más valorizada, preferencial Grupo Argos, con ganancia del 3,64%, y la acción que más cayó, la de Nutresa, que tuvo un retroceso del 8%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según la FAO, el promedio de la población afectada por la subalimentación en América Latina es poco más de 7%, pero al verla por países encontramos brechas muy grandes. Por ejemplo, en Haití supera el 47%, en Venezuela afecta a más del 22%, en Nicaragua al 18%, en Guatemala al 16%, en Ecuador al 15% y en Colombia aparece varias casillas más abajo con el 8%. Así terminamos por hoy, los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, un feliz fin de semana.